Hola chicos, vamos a continuar entonces con el tema de desinfectantes. Ya vimos la primera parte, toda la introducción teórica. Vamos a ver ahora lo que está vinculado a la valoración de los desinfectantes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de valoración de desinfectantes, eh, podemos pensar, de acuerdo a lo que ya sabemos, que podemos medir dos capacidades de un agente antimicrobiano. Podemos medir su capacidad bacteriostática, que tiene que ver con la capacidad para inhibir el crecimiento de los microorganismos, pero no para eliminarlos, y una medición de la capacidad bactericida, que sí tiene que ver con la eliminación directa de los microorganismos. Entonces, estas medidas de las capacidades las podemos realizar teniendo en cuenta distintos objetivos. Por ejemplo, nos puede interesar un objetivo que sería evaluar la calidad intrínseca del producto. Es decir, nosotros necesitamos conocer de un determinado producto su calidad para actuar frente a bacterias, frente a hongos, frente a esporas, es decir, determinar su actividad bactericida, su actividad fungicida o su actividad esporicida. Otro objetivo, sin embargo, podría ser que yo, ya conociendo la calidad intrínseca del producto, esté tratando de determinar cuáles son las mejores condiciones de aplicación de ese producto, cuáles son las condiciones óptimas que yo como fabricante tengo que recomendar para que ese producto tenga su máxima performance. Entonces tendré que hacer ensayos para establecer cuál es la concentración óptima, cuál es el tiempo de contacto óptimo, a qué temperatura es más efectivo ese agente antimicrobiano, y de esa manera definir las condiciones de uso. Y también podría ser que a mí me interese evaluar qué resultados da ese desinfectante cuando yo tengo un procedimiento definido de uso. Es decir, habiendo cumplido los dos primeros objetivos, hacer un tercero, que es ponerlo a ese agente antimicrobiano frente a un grupo de microorganismos y evaluar su capacidad de desinfección. Otra manera que tendríamos de medir esas capacidades y de evaluar esas capacidades tiene que ver con la metodología que yo use para hacer eso. Podríamos trabajar, una manera sería con suspensiones microbianas, es decir, desarrollamos caldos, desarrollamos, mejor dicho, cultivos de microorganismos en medios líquidos, en caldos, estandarizamos las concentraciones de células que tienen esas suspensiones y exponemos esas suspensiones a la acción del agente antimicrobiano. Hay otros ensayos, sin embargo, que pueden utilizar portagérmenes, ¿sí? Todos aquellos agentes antimicrobianos que nosotros vayamos a utilizar para la desinfección o para la esterilización de superficies o de insumos biomédicos, de instrumentos, van a requerir del uso de portagérmenes. ¿Qué es un portagermen? Un portagermen es un dispositivo sobre el cual uno desarrolla el microorganismo, lo aplica, lo pega, y ese dispositivo es el que se expone al agente antimicrobiano. Puede ser que en ese ensayo el portagermen nosotros apliquemos directamente el desinfectante sobre el portagermen. Podría ser que lo sumergiéramos al portagermen en una solución del desinfectante, o una tercera opción sería un antimicrobiano en aerosol o spray, donde nosotros rociemos esos portagérmenes con estos desinfectantes. Los test de uso, cuando lo que necesitamos es evaluar la eficiencia del desinfectante y en especial su adecuado uso. Y por último, un ensayo que es bastante utilizado, porque ustedes
recuerdan que una de las estrategias de supervivencia de los microorganismos es la formación de biopelículas. Por lo tanto, aquellos microorganismos que sean capaces de formar biofilms o biopelículas tienen una capacidad de resistencia a los antimicrobianos más importante, y entonces los ensayos para evaluar la actividad de estos agentes frente a las biopelículas son distintos a lo que vimos anteriormente. En todos los ensayos, independientemente de cuál sea el objetivo y de cuál sea la metodología que vayamos a usar, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir y que tienen que ver con la estandarización del ensayo, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que estos productos se utilizan en distintos lugares, en distintas instituciones, y que los resultados que se logren de esos productos tienen que ser comparables en el tiempo entre los diferentes lugares. Por lo tanto, es fundamental la estandarización del ensayo, ¿sí? ¿Qué significa estandarizar el ensayo? Y bueno, significa establecer qué microorganismos van a ser los que se van a enfrentar al antimicrobiano. Estos microorganismos generalmente tienen que tener la misma batería enzimática, por lo tanto se utilizan cepas que se adquieren de ceparios internacionales, donde son cepas calificadas, de cultivos calificados, y sabemos que esta cepa que viene liofilizada, reconstituida en la Argentina, presenta las mismas características que una que se reconstituya en Estados Unidos, en Europa o donde sea, y me va a permitir comparar resultados interlaboratorios. También tiene que estar estandarizado el tiempo de contacto. En general, en todos los ensayos de valoración de desinfectantes, nunca se debe utilizar tiempos de contacto menores a 5 minutos. El umbral de actividad mínima, vamos a definir qué tiene que hacer ese desinfectante para que lo consideremos efectivo. En general, se habla de una reducción de 10 a la quinta veces el número de bacterias presentes, lo que si lo pasamos a porcentaje sería una reducción del 99,99% de la población bacteriana, y si lo estamos expresando en logaritmo sería una reducción de 5 logaritmos. De esa manera uno considera que un ensayo es efectivo. Y también después establecer las condiciones físico-químicas del ensayo. Fundamentalmente la temperatura, en general se toma una temperatura de 20 más menos 1 grado, y la calidad del agua, es decir, si es un agua que tiene un determinado porcentaje de calcio, si es dura, si es blanda, si tiene determinadas componentes de materia orgánica, bueno, todos los requisitos para que yo pueda repetir ese ensayo en el tiempo y en diferentes lugares y los resultados que obtenga sean reproducibles. ¿Qué técnicas tenemos para valorar los desinfectantes? Tenemos varias técnicas. Tenemos por un lado la concentración inhibitoria mínima, por otro lado la concentración bactericida mínima, el coeficiente fenólico, los métodos de diluciones de uso, el test de Kelsey-Sykes, y después vamos a ver por último la valoración del hipoclorito de sodio. ¿Sí? ¿Qué entendemos por concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima? La concentración inhibitoria mínima, como su nombre lo indica, es la menor concentración de un agente que inhibirá, si estamos hablando de inhibitoria, o eliminará, si estamos hablando de bactericida, una definida proporción de microorganismos viables en una suspensión bacteriana durante un periodo especificado de exposición. Generalmente se utiliza la eliminación
del 99,9% de bacterias en una concentración inicial que vaya de 10 a la quinta a 10 a la sexta células por mililitro durante un periodo de exposición de 18 a 24 horas. Vamos a detenernos un poco en estas definiciones y hacer algunas aclaraciones al respecto. Dijimos que la eliminación es del 99,9. Antes habíamos dicho que definíamos el umbral mínimo. Bueno, acá en este caso el umbral mínimo es 10 a la 3. Yo parto de una determinada concentración de células que puede oscilar entre 10 a la 5 y 10 a la sexta, y para que yo encuentre una concentración inhibitoria adecuada tengo que bajar esa cantidad de células en 3 logaritmos o disminuir la población bacteriana en 10 a la 3. Cuando hablamos también de menor concentración, es un equivalente a decir mayor dilución. En general, cuando uno hace estos ensayos, lo que hacemos es establecer una serie de diluciones del agente antimicrobiano que yo voy a usar, ¿sí? Por ejemplo, diluciones decimales seriadas, es decir, yo preparo una solución del desinfectante o del esterilizante y después lo diluyo a la -1, a la -2, a la -3, a la -4, a la -5, la cantidad de veces que sea, que yo tenga estipulada por protocolo, y voy a encontrar una batería de tubos que tienen diferentes concentraciones del desinfectante. Me va a quedar diluido uno en 10, uno en 100, uno en 1000, uno en 10.000, o a lo mejor utilizo otro cálculo de diluciones y puede ser que tenga uno en 20, uno en 40, uno en 80, uno en 100, o uno en 10, uno en 50, uno en 100, uno en 200, ¿sí? Distintas diluciones. Luego, en forma estándar, le voy a aplicar a cada una de esas diluciones un inóculo que va a provenir de un cultivo de células, va a ser una suspensión bacteriana que está cuantificado, ¿sí? Voy a agregarle 0,5 mililitros, por ejemplo, de la concentración de células 10 a la 8 que yo tengo. Y a toda esa batería de tubos que inoculé con igual cantidad de células en cada uno de los tubos, le vamos a dejar un tiempo de contacto que puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, también que va a estar establecido. A partir de ahí, después voy a tomar una porción, después de ese tiempo de contacto, voy a tomar una porción de cada una de esas diluciones con células que estuvieron en contacto un tiempo determinado, y la voy a pasar a otro tubo que contenga medio de cultivo. ¿Sí? Cuando yo hago esto de extraer una porción y pasarla a otro tubo que tiene medio de cultivo, en realidad lo que estoy haciendo es interrumpir la acción del desinfectante, porque yo al trasladarlo desde la dilución que yo estaba evaluando a un medio de cultivo líquido puro, aumento tanto la dilución del desinfectante que ya no tiene capacidad para actuar. Y a partir de ahí lo vamos a dejar entre 18 y 24 horas a una determinada temperatura para que, si existen células, estas células se multipliquen y yo las detecte por turbidez. Cuando pase ese tiempo, yo voy a volver a evaluar esa batería de tubos que originalmente eran todos límpidos y transparentes, y en aquellos donde el desinfectante no tuvo capacidad para inhibir las células, voy a encontrar desarrollo que lo voy a verificar por la presencia de turbidez. Ahora, en los tubos en los que no hay turbidez, ¿sí? Puede haber pasado dos cosas. Lo que puede haber pasado es que esas células estén inhibidas, o lo que puede haber pasado es que esas células estén muertas. ¿Cómo verifico eso? Bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es
trasladar esa muestra a una placa de Petri con un medio de cultivo y permitir que desarrolle mirando la viabilidad de las células que quedaron. Si esas células no desarrollan esa concentración, fue una concentración bactericida. Si por el contrario esas células pueden desarrollar en el medio de cultivo, no fue una concentración bactericida, sino que fue una concentración inhibitoria. ¿Sí? Entonces, la diferencia para saber si están muertas o están inhibidas es trasladarlas a un medio de cultivo y evaluar su viabilidad. Dentro de las técnicas que tenemos para determinar la capacidad de un antimicrobiano, dijimos por un lado la concentración bactericida y por otro lado la concentración inhibitoria. Ahora bien, también cuando hablamos de los desinfectantes, dijimos que uno de los primeros desinfectantes que habían aparecido era el fenol, y al fenol se lo considera como un patrón de desinfectantes. Por lo tanto, se puede analizar la capacidad de un desinfectante comparándolo con la capacidad desinfectante del fenol, que es el que utilizamos como patrón. Eso sería lo que denominamos como el coeficiente fenólico. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos el coeficiente fenólico. Vamos a analizar el ensayo y después volvemos a la definición. Ustedes van a encontrar una serie van a preparar, como dijimos hace un rato, perdón, vamos a ir para atrás, así lo miramos, vamos a preparar una serie de diluciones del desinfectante que vamos a evaluar. Las diluciones tendrán que ver con las recomendaciones de uso del fabricante, ¿sí? Tendré que, si el fabricante me recomienda una dilución 1 en 50, y bueno, armaré una batería de tubos que tenga 2 o 3 diluciones más chicas que 1 en 50 y 2 o 3 diluciones más grandes que 1 en 50, de tal manera que la dilución recomendada quede más o menos en el medio para tener margen de evaluar para mayor concentración o para menor concentración. Una vez que hacemos eso, vamos a inocular, como hacíamos en las concentraciones inhibitorias, una cantidad estandarizada de distintas cepas de microorganismos. En general se usan 2 o 3. Cuando nosotros hacemos el práctico en el laboratorio, utilizamos Staphylococcus aureus y tenemos la precaución de utilizar una suspensión de Staphylococcus aureus que proviene de varios repiques sucesivos. ¿Qué nos permite eso de preparar varios repiques sucesivos? Preparar varios repiques sucesivos significa que nosotros tomamos la cepa, la ponemos en un medio de cultivo, lo dejamos 24 horas, a las 24 horas hacemos un repique de ese medio de cultivo líquido a otro y así sucesivamente 4 veces. De esta manera, lo que nosotros garantizamos es que la mayoría de las células que se encuentran en esa suspensión se encuentren en la fase de crecimiento exponencial. Y como siempre decimos, para todos los ensayos que hagamos con microorganismos, se recomienda la fase de crecimiento exponencial porque es la fase en la que los microorganismos expresan de mejor manera su batería enzimática y es cuando más plenos están para poder evaluar su actividad. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya inoculado esa batería de tubos, a los 5 minutos de haberlo inoculado cada uno de esos tubos, siguiendo en forma cronológica, vamos a hacer un repique con un ANSA a un caldo de cultivo estéril, ¿sí? Es decir, de la suspensión en contacto con la dilución de antimicrobiano, quemo el ANSA, la sumerjo en esa suspensión, tomo una porción y la llevo a un caldo nutritivo estéril. Así con cada una de las diluciones. Cuando
evalué los 5 minutos de contacto de toda la batería, empiezo a hacer lo mismo a los 10 minutos de contacto, ¿sí? Y voy a tener una segunda batería de tubos que tienen las distintas diluciones que están en los caldos nutritivos inoculados con las distintas mezclas de dilución e inóculo a los 10 minutos de contacto. Y vamos a hacer una tercera serie que lleva a los 15 minutos. Es decir, cuando nosotros terminamos el ensayo, vamos a tener, suponiendo que partimos, por ejemplo, de 5 diluciones del antimicrobiano que estuvieron en contacto con el inóculo de microorganismos que yo agregué, voy a tener 3 baterías de 5 tubos. 5 que tienen las diluciones con 5 minutos de contacto, 5 que tienen las diluciones con 10 minutos de contacto y 5 que tienen las diluciones con 15 minutos de contacto. Lo vamos a incubar durante 24 horas y vamos a observar la turbidez que se presenta en esos tubos. Los tubos que no presentan turbidez, lo que hicieron fue inhibir o eliminar el crecimiento de los microorganismos. Aquellos tubos que presentan turbidez, las diluciones de desinfectante no fueron efectivas para lograr la eliminación de los microorganismos. De esa batería de 3 tubos, yo voy a buscar cuáles son las diluciones de desinfectante que voy a buscar cuáles son las diluciones de desinfectante que no matan a las bacterias en 5 minutos. Es decir, que en los tubos con 5 minutos de contacto va a haber turbidez, pero sí matan en 10. Por lo tanto, de esa serie de tubos de 10 minutos, aquellos que no tengan turbidez, pero sí lo presenten a los 5, son las diluciones que voy a tomar. Yo voy a tener 2 baterías de tubos distintas. Una con el desinfectante que yo diseñé y otra con el fenol, porque estábamos diciendo que lo que hacíamos era comparar la actividad del desinfectante que yo estoy valorando contra el fenol, ¿sí? Entonces, ¿y cómo interpreto el coeficiente fenólico? Bueno, el coeficiente fenólico lo vamos a definir como la más alta dilución del desinfectante en ensayo que no mata a las bacterias en 5 minutos, pero sí en 10, sobre la dilución del fenol que se comporta de la misma forma. Es decir, yo cuando haga las 2 baterías voy a obtener, por el lado del desinfectante incógnita, una dilución y por el lado del desinfectante fenol, otra dilución. ¿Cuáles van a ser las diluciones que voy a elegir? Voy a elegir aquellas que a los 5 minutos tengan turbidez, pero a los 10 minutos no tengan turbidez. Lo que me está diciendo que no fueron capaces de matar con 5 minutos de contacto, pero sí fueron capaces de matar con 10 minutos de contacto. Así que, por ejemplo, yo puedo tener un desinfectante que tenga una dilución que sea 1 en 100 y puedo tener, en el caso del fenol, una dilución 1 en 200, ¿sí? Por lo tanto, el coeficiente fenólico va a ser la dilución del desinfectante incógnita, dijimos 100, en cociente con la dilución del fenol, 200. 100 sobre 200 me da 0,5. ¿Qué tengo que interpretar yo si a mí me dicen que un desinfectante tiene un coeficiente fenólico de 0,5? Lo que tengo que interpretar es que ese desinfectante es la mitad de potente que lo que puede ser el fenol, ¿sí? Si el coeficiente fenólico me da 1, mi interpretación es que es igual que el fenol. Si el coeficiente fenólico me da un número mayor de 1, por ejemplo 1,5,
2, 2,5, lo que yo digo es que mi desinfectante es 1,5 veces, 2 veces o 2 veces y medias más potentes que el fenol. ¿Sí? Bien, el coeficiente fenólico es un test que sirvió durante mucho tiempo y que tiene la ventaja de que me permite evaluar, por ejemplo, la estabilidad de un desinfectante a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si el fabricante, cuando me envía el desinfectante, me manda una cartilla donde dice que su coeficiente fenólico es de 1, y yo lo tengo en mi reserva, en mi depósito del hospital, 6 meses, y voy repitiendo todos los meses el coeficiente fenólico en las condiciones de estandarización que me da el fabricante para que los resultados sean comparables y se mantiene en 1, a mí me queda la certeza de que ese desinfectante mantiene su actividad en el tiempo. Por el contrario, si a los 3 meses me da 0,8 y a los 6 meses me da 0,5, yo voy viendo que mi desinfectante va perdiendo capacidad, ¿sí? O sea, un uso sería el de controlar la estabilidad de una solución de stock de desinfectante. Se lo critica por varias cosas. Una de las cosas por las que se lo critica es que en realidad, como esto surgió a partir del fenol y los primeros desinfectantes que continuaron al fenol fueron todos derivados del fenol, podríamos pensar que este método de valoración es más útil para aquellas estructuras químicas semejantes a la del fenol. Si la estructura química cambia, si nos vamos a un amonio cuaternario, si nos vamos a un biguánido, y bueno, el test del coeficiente fenólico puede estar cuestionado. Y la otra cuestión metodológica que se le puede criticar al coeficiente fenólico es lo que ocurre cuando yo hago el test. Si ustedes lo analizan, nosotros con un ANSA vamos repicando del cultivo a los 5 minutos y vamos repicando del cultivo de contacto a los 10 minutos. Ahora bien, si yo tengo la mala suerte de que cuando repico con el ANSA no levanto microorganismos, pero hay algunos microorganismos que todavía están viables en la suspensión, pero lejos de donde yo pongo el ANSA, en realidad mi cultivo me va a dar negativo, es decir, no va a desarrollar turbidez. Sin embargo, había células viables. Lo que pasó es que yo no levanté todas las células que tenía que levantar. Ese problema metodológico me puede llevar a errores por falsas interpretaciones, por falsos negativos. Y esto también es algo que se le critica al coeficiente fenólico. Luego del coeficiente fenólico, bueno, acá teníamos la tablita con las diluciones y acá tienen ustedes un gráfico donde uno ve a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 15 minutos. En realidad, las dos que se consideran son la de 5 y la de 10. La de 15 se hace, pero no se tiene en cuenta para la interpretación de resultados. Lo que decíamos es que buscábamos la dilución que no mataba en 5, pero sí mataba en 10, ¿sí? Entonces, tenemos que tener diluciones donde haya turbidez en los 5 minutos, porque las bacterias están viables, y no haya turbidez en los 10 minutos, porque las bacterias no están viables. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto al coeficiente fenólico. Otra prueba que dijimos que había era el test de Kelsey-Sykes. El test de Kelsey-Sykes es un test que intenta evaluar las condiciones de uso de un desinfectante. ¿Qué pasa cuando digo condiciones de uso? En realidad, cuando yo estoy en un quirófano y tengo una batea con un desinfectante en la que voy a colocar
el material que estoy utilizando durante esa cirugía, la situación de uso es bastante distinta a la situación de tener una dilución de desinfectantes a la que yo le agrego en una condición constante un determinado inóculo de microorganismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en esa batea voy agregando continuamente material. En esa batea también pueden caer líquidos y fluidos corporales, puede caer algo de sangre, pueden caer restos de tejido, y todo ese agregado de materia orgánica afecta la actividad antimicrobiana. Entonces, el test de Kelsey-Sykes lo que intenta es evaluar las condiciones de uso de un desinfectante. Y también lo que intenta es ver la calidad de agua. Es un test complejo porque en realidad tenemos que hacer muchas baterías de tubos. Inicialmente, lo primero que hacemos es elegir una dilución de uso y preparar una dilución que sea un 50% menor y una dilución que sea un 50% mayor. Por lo tanto, este cuadro que ustedes ven en pantalla lo van a retener 3 veces. Una con esta concentración de uso, una que esté un 50% menos y una que esté un 50% mayor. ¿Cómo se hace el test? Una vez que tenemos esta dilución de uso y armada, le agregamos un determinado inóculo, ¿sí? Y esta es nuestra primera inoculación. Dejamos pasar 10 minutos y efectuamos repiques de esa primera inoculación en 5 tubos. Una vez que ocurrió esto, hacemos una segunda, perdón, se me fue la pantalla, hacemos una segunda inoculación a los 10 minutos, lo dejamos un determinado tiempo de contacto y volvemos a repicar una segunda batería. Y después hacemos una tercera inoculación a los 20 minutos y repicamos una tercera batería. Es decir, tengo una dilución de uso, una inoculación, una segunda inoculación y una tercera inoculación. Y por cada una de esas inoculaciones saco una batería de tubos, ¿sí? También esto no se olviden que lo tengo para una concentración 50% menor y para una concentración 50% mayor. ¿Cómo se interpreta el test de Kelsey-Sykes? Después de un determinado tiempo, todo esto va a estar incubado y a las 24 horas yo voy a leer, igual que en el coeficiente fenólico, una capacidad de turbidez. ¿Cómo se interpreta, de desarrollo de turbidez? ¿Cómo se interpreta esto en el tiempo? Bueno, para interpretar el test de Kelsey-Sykes, decimos que el ensayo se aprueba cuando no haya crecimiento microbiano en por lo menos 2 o más de los tubos sembrados en los 5 tubos de la primera y segunda reinoculación. Ojo, primera y segunda reinoculación, que es lo mismo que decir segunda y tercera inoculación, ¿sí? Que no se confundan con eso. Es primera reinoculación o segunda inoculación. En realidad, lo que evalúa el tubo, el ensayo, es la primera inoculación, ¿sí? Lo que yo tengo que mirar es que si en la primera inoculación no tenga más de 2 tubos con crecimiento, ¿sí? En las otras reinoculaciones, el dato me sirve para mirar el margen de seguridad de uso. ¿Por qué? Porque como nosotros en el tiempo, cuando estamos en el quirófano, no sabemos en realidad qué es lo que está pasando por esto de que vamos agregando continuamente material en la batea, es importante trabajar con cierto margen de seguridad. Por lo tanto,
como hago más reinoculaciones, si el test se sigue cumpliendo en las otras reinoculaciones, lo que yo puedo decir es que la dilución que estoy usando tiene margen para que si lo tengo que estirar un poco más no tenga inconvenientes, ¿sí? Este test también se tiene que repetir con distintas calidades de agua, con agua dura, por ejemplo, y eso también es un factor a tener en cuenta. Bueno, acá tienen ustedes una plantilla donde hay distintas condiciones, condición limpia, condición sucia, y eso me muestra cómo funciona el desinfectante en los distintos tiempos por el test de Kelsey-Sykes. ¿Sí? Yo les voy a subir un video con la determinación de la concentración bactericida. No encontré en la red determinaciones o videos que muestren cómo hacer el coeficiente fenólico y cómo hacer el test de Kelsey-Sykes. Pero bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esa concentración bactericida a lo largo de los distintos tiempos es lo que yo estoy haciendo cuando hago el coeficiente fenólico y cuando hago el test de Kelsey-Sykes. Cuando hago el coeficiente fenólico, hago 3 concentraciones con distintos tiempos de contacto, con 5, 10 y 15 minutos. Y cuando hago el test de Kelsey-Sykes, lo hago también con 3 tiempos de contacto, con la diferencia que acá, aparte del contacto, refuerzo con una nueva inoculación del microorganismo. Cualquiera de estas cosas después las aclararemos en la consulta, ¿sí? Bueno, con esto damos... También les voy a subir un video con la titulación para determinar la cantidad de cloro activo de una solución de hipoclorito de sodio. Eso es una titulación igual a las que han visto en química analítica por método yodométrico, donde utilizamos yodo que desplaza al cloro y lo que medimos es el exceso de cloro con tiosulfato, de yodo, perdón, con tiosulfato, y sacamos por diferencia el valor que fue consumido. También vean el video y después cualquier duda lo aclaramos durante la consulta. Bueno, con esto entonces terminamos el tema de desinfección y valoración de desinfectantes.